Queridos hermanos, hoy hemos escuchado de las palabras de Jesús una catequesis, podríamos decir, que él dijo en su tiempo y para ello empleó como una especie de refranes, podríamos decirle, de dichos populares que había en la sabiduría de aquel tiempo, de aquel entonces. Y hemos escuchado cómo Jesús dijo: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Esto a los niños, ¿cómo les puede ayudar estas palabras de Jesús? Les ayuda y mucho, porque muchas veces los niños, los jóvenes, cuando están sobre todo en su época adolescente, pues no quieren hacer caso de sus padres, o no quieren hacer caso de sus maestros, o de las personas que a lo mejor más le conocen y tienen muchas ganas de hacer lo que dicen los amigos que no les conocen mucho, o de otras personas y que no les quieren tanto o no les conocen tanto como sus padres, como sus papás. Y Jesús dice: un ciego no puede guiar a otro ciego. Muchas veces esos supuestos, entre comillas, amigos o aquellas personas que no nos conocen tanto como nuestros padres o que no nos van a querer tanto como nuestros padres, no saben lo que nos conviene. Y nosotros nos dejamos guiar por ellos. Y tenemos que aprender de Jesús y guiarnos por las palabras de Jesús. Y los niños tienen que aprender que quien más les aman, quien más los quieren y lo que mejor saben para vosotros lo mejor, qué mejor que vuestros padres. Los niños aprendemos, tenemos que aprender de los dichos de Jesús y confiar en aquellas personas que sabemos que nos quieren. Y lo primero de todos, nuestros padres. Este dicho de Jesús también es muy importante porque nos dice el valor del ejemplo. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Los padres y todos los mayores tenemos que caer en la cuenta del valor de la ejemplaridad. Porque nuestros hijos, nuestras personas a las que queremos, van a seguir nuestro ejemplo. Y qué importante es que demos el primer paso y seamos ejemplares en nuestra vida. Porque si yo quiero que mi hijo cuando sea adolescente tenga confianza en mí y me cuente todo, cuando se vaya por ahí con sus amigos, de excursión, de paseo, y no quiero que me mienta, tendré que yo primero dar ejemplo a mi hijo de veracidad y de no decir mentiras en casa. Por ejemplo, ¿no? Esta frase nos hace caer a todos: oye, qué importante es dar ejemplo, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Si yo en mi casa doy mal ejemplo, oye, ¿cómo voy a pedir luego a mi hijo que sea veraz y que me cuente con quién ha estado? Si llaman por teléfono: oye, que papá, que pregunta por ti, no, dile que no estoy en casa. Es que estoy aquí muy a gusto viendo el partido de fútbol, dile que no estoy en casa. ¿Cómo le vas a pedir luego a tu hijo: oye, cuéntame, ¿con quién has estado dando una excursión, un paseo estas tardes de sábado? Si tú le has enseñado a decir mentiras, ¿cómo no te va a responder con una mentira? Qué importante es el ejemplo. Los niños son muy listos. Los niños son muy listos y lo captan todo. Si cuando tú, que eres el primer catequista, le enseñas a tu hijo: oye, los mandamientos, primer mandamiento, el segundo, el quinto, no matar, tal, el cuarto, honrar padre y madre, oye, tienes que obedecer a papá y a mamá porque el Señor lo pide, el Señor lo quiere. Y entonces el niño que es muy listo y que no tiene ni un pelo de tonto: oye, papá, mamá, ¿cómo me dices que te obedezca a ti porque Dios lo quiere cuando tú, papá y mamá, no obedecéis a Dios? Te lo puede decir y te lo va a decir. Qué ejemplo tan bonito este de Jesús. No puede guiar un ciego a otro ciego. Tenemos que caer en la cuenta del valor de la ejemplaridad. ¿Cómo me dices, papá y mamá, que obedezca a Dios cuando vosotros todavía no estáis casados? Si tú no estás obedeciendo a Dios.
Queridos hermanos, hoy Jesús nos invita a hacer esta pequeña reflexión de ser consecuentes con nuestra vocación cristiana. Dice Jesús también que hay que ser sinceros a la hora de juzgar a los demás, porque muchas veces podemos, dice Jesús con una imagen, oye, que miramos con lupa los defectos del prójimo y vemos esa pequeña paja que tiene en el ojo, y yo que tengo una viga, por decirlo así, algo muy gordo en mi ojo, no lo veo. Y estoy muy pendiente de los defectos del prójimo y soy muy exigente con los defectos de mi hermano, por ejemplo, y no le paso una, y cuando comete un fallo, allá voy a por mi hermano, y no le concedo nada, y yo soy muy indulgente, y yo me concedo a mí mismo muchas cosas. ¿Ves? Entonces, oye, a los niños estas palabras nos hace reflexionar y nos hace pensar, oye, que tengo que tener paciencia con los defectos de mi hermano, con los defectos del prójimo, de mis amigos, porque yo también tengo defectos. Y es verdad, yo los quiero corregir, pues tengo que darle una oportunidad también a mi hermano, porque a lo mejor le hemos dicho muchas veces que no desordene los juguetes y siempre termina desordenándolos. Y yo me enfado mucho con él. Pues hoy, queridos hermanos, le pedimos al Señor, por medio de la Virgen Santísima, que podamos tener esta mirada misericordiosa sobre los demás, como muchas veces la tenemos sobre nosotros mismos, que también podamos ver a los demás con misericordia y podamos tener esta mirada nueva que nos da Jesús cuando somos sus amigos. Pues vamos a continuar la celebración de la Eucaristía, que nos ayude a ser ejemplares para todos y que nos ayude a tener esta mirada nueva. Que así sea.